nos estaba contando Lucky que en lugares como este, que es un lugar lujoso, no dejan entrar a comer a los choferes. No, porque para ellos muy pobres los choferes. Dios mío. Muy picante le encanta. ¿Le gusta muy picante? Sí. Dígale que quiero que nos acompañe a comer, por favor. इतना आ सकते हैं। Uy. Pida yogur, man. Hay que pedir leche o yogur. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en India, específicamente en Mumbai, en una suite. Hoy vamos a ir en búsqueda de un restaurante lujoso, en búsqueda de la alta cocina india. Pero además vamos a tener un reto. Siempre que probamos comida nos dicen, tranquilo, eso no tiene picante bajo y me quema la vida. Entonces hoy voy a ir y les voy a decir, deme lo picante y deme lo más picante que tenga. Pero no la voy a hacer solo, voy a retar a alguien a hacerlo. Acompáñenme a retarlo mientras les muestro esta suite. Por cierto, vean el regalo que le traje a mi hermano. Un rinoceronte indio de un solo cuerno que está quebrado, el único cuerno que tenía. Lo quebraron en la aerolínea, pero ¿qué se le va a hacer? Vean esta suite, vean lo que les he dicho, que hay de todo en India. Esta es una suite impresionante. Tiene maquinitas de café y tiene aquí de todo. Un buen servicio a la habitación. La gente es súper amable. El servicio aquí en India es buenísimo. Vean el baño. Tenemos hasta tina. Tenemos aquí en el baño. Acompáñenme. Hay este tipo de arte como en lata. Son como si fueran indígenas. Serán de aquí, de India. Pero estos son como escudos de batalla. Siempre hay que hacerlo, independientemente de la edad que uno tenga, hay que tocar puertas y esconderse. Y salir corriendo. Hola. ¿Qué dice mi Dogor? ¿Cómo despertamos? ¿Qué le parece esta India, Dogor, en la que hay suites y lugares de lujo? Me parece que pocas personas saben. Ay, no, sí, cierto, esto era suyo, era al revés. Era el café lo que iba a poner allá. Vea lo que le traigo, mi Dogor. Perro, ¿qué es esto? Esto es un rinoceronte indio de un cuerno. Wow. Traído directamente desde el norte allá, pegando, no sé si con Nepal o con Bután. Es una sola pieza. Qué belleza. Es una muchas gracias. obra de arte en madera. Yo también lo amo mucho. Gracias. Eres una gran persona. Dogor, hoy me desperté con ganas de retarlo. Ok, sí. ¿Sobre qué? Hoy vamos a ir a probar la comida más picante que tenga India para ofrecer. ¿Ha notado que siempre nos dicen no pica, tiene poquito picante y nos quema la vida? Sí. Pues hoy vamos a ir a decirnos no, démelo con todo. Ok. ¿Qué le parece? Sí, estoy dispuesto a hacerlo. No estoy tan de acuerdo, pero sí. Voy a hacerlo, sí. Les quiero mostrar la vista que tenemos desde las suites. Quiero que vean la vista. Que vean la vista, exactamente. Esto de aquí es un malecón donde la gente viene a caminar, a tomarse fotos. Y vean los edificios al fondo. Es como si fuera la ciudad de Panamá. Edificios y edificios y edificios. Entonces quiero que busquemos un restaurante lujoso de alta cocina india. Ojalá en alguna terraza así, con vista impresionante a la ciudad. Creo que tengo uno que le podría gustar. Sí, Sí. vámonos. Enchilémonos. ¿Cómo estamos, Lucky? Lucky está listo para enchilarse hoy. Exacto, hermano. Así tienen que chilarlo, chingarnos. Lucky, ¿sabe qué significa enchilarse? No. Dígame. Comer fuego. Ah, chilar como picante. Claro. Porque chile como chilarse. Vamos a enchilarnos. Ok. A escupir fuego. Exacto. Eso tiene que ser. ¿Le gusta a usted la comida bien picante? No mucho, normal picante sí puede comer sin problema. Muy picante. Puede probar, no hay problema, hermano, hay que probarlo. Ok. ¿Cuál es la idea que se nos está ocurriendo? La estamos idea llegando. es llevarnos al taxista que te ve que es bueno para el chile. Para saber si Para el realmente picante, pica. sí. Porque a Lucky ni le gusta el picante. Pregúntale por favor. Sí, me gusta Pregúntale. picante, pero... Lucky es medio indio. medio indio pues. Medio Pero indio. él sí se mira que tiene un perfil indio del nato. ¿आप क्या स्पाइसी खाते हैं नॉर्मल की ज़्यादा स्पाइसी? नहीं, स्पाइसी खाते हैं Muy picante le encanta. ¿Le gusta muy Sí, picante? sí, pregúntale Dígale si quiere que algo. quiero que nos acompañe a comer, por favor. आप स्पाइसी फूड खाएंगे आइए चलिए आपको यहाँ खिलाया पर? जाए। हाँ। Dígale que ocupamos opinión profesional que nos acompañe. और आप अपना मतलब
मतलब वो बताना ओपिनियन कौन कैसा स्पाइसी है मेरे हिसाब से तो मैं बाहर खा लूंगा तो बिकॉज काफी es que él prefiere que no lo pagas porque es demasiado caro. No, No, dígale que no, no, no. que soy el Dígale sultán que- de Soyapango. No, pero lo que comería prefiero que darles, ¿me entiendes? Dígale, Que no. dígale que por favor, que es una falta de respeto Pero- despreciar una invitación a comer. Por favor, hermano. Vamos, let's go. Sí. Let's go. ¡Vamos! No se le trabó el video, no. Mis amados hermanos, soy yo de nuevo. Esto no es publicidad, no se lo salten, por favor. Recuerden que estamos nominados por primera vez en la historia a los premios Juventud de Univisión. Así que si les gusta el contenido que estamos trayendo, todo lo que se está grabando, pueden votar por su servidor en el link que les dejo aquí abajo en la descripción. Es sumamente fácil, es gratis. Simplemente lo abren, por ahí seleccionan la categoría digital, luego van al modo avión y ahí van a encontrar a su merced, a su persona, a su gallito, a su servidor. Después llenan unos datos y confirman el voto en el correo. Sumamente importante, ya solo nos queda poco más de una semana para que cierren las votaciones, así que hagámoslo real, no me dejen solo en esto. Cuento con ustedes. En los parqueos de los lugares muy lujosos, los ballet parking van vestidos como sultanes. Llevan esta vestimenta que ustedes están viendo y se revisan las mujeres en lugares así como escondidos, aparte de los hombres. To the restaurant, yes. रेस्टोरेंट क्या क्या Restaurant. वीडियो बना रहा अपना नॉर्मली तो मोबाइल से ले लो तो इससे बना रहा है Pero dígale que no vengo para acá, que vengo al restaurante. no, pero él le está diciendo que no lo grabes No, no. tranquilo. Está bien. No hemos podido grabar mucho lugares de lujo en India justamente por eso. Ya me iban a quitar la cámara. No se puede grabar ningún hotel, no se puede grabar ningún centro comercial. Incluso la recepción de este restaurante no se puede grabar. Por cierto, nuestro invitado especial casi se nos queda. Sí, nos estaba contando Lucky que en lugares como este, que es un lugar lujoso, no dejan entrar a comer a los choferes. No, porque para ellos muy pobres los choferes. Dios mío, pueden creerlo. De hecho, ayer un mesero nos estaba contando que la clase alta de India los trata muy mal. O sea, estaba como divirtiéndose con nosotros porque somos extranjeros, llegamos a comer al hotel y nosotros le hacíamos preguntas y lo vacilábamos. Pero la mesa de la par, que se notaba que era India de clase alta, lo trataban muy mal. El restaurante está en un hotel muy lujoso. Estoy haciendo este plano como escondido porque no me dejan, pero este es un hotel muy lujoso aquí de Mumbai. ¿Qué pasa, Lucky? Cuénteme. Creo que hermanos no van a dejar a grabar el vídeo. Es un hotel demasiado carísimo. Al noche más de $1000. $1000 Una a la habitación normal. ¿Cómo puede pensar? Bueno, vamos a buscar otro restaurante. Mejor, entonces. claro. Hay varias opciones, hermano. Vamos. De mejores lugares me han echado. Totalmente, sí. Dígale que de mejores lugares me han echado. Y es con best जगह से निकाल दिया. No hay problema. Lucky, necesito que le pregunte al chofer si a él lo han echado de algún lugar simplemente por el hecho de ser chofer. क्यों आपको तो पता है ना कि ये ड्राइवर लोगों को बड़े बड़े होटल में जाने अंदर नहीं आने देते. बराबर तो ऐसा कभी हुआ होगा कि ड्राइवर को निकाल दिया होटल से नहीं अंदर नहीं. हाँ निकाल दिया है Sí. बट उसका रीजन है Hay razones, sí echaron. कि वो नीट एंड क्लीन नहीं है Porque no está limpio. Shoes नहीं यूज किया है. ¿आपको कभी निकाला? नहीं मेरे को नहीं Él nunca echaron porque él vestido muy bien y los clientes de él como se soportaron, como Soportaron. Ah, Soportaron. lo defendieron. claro, soportaron, entonces no problema, pero uno de sus amigos que era chofer y no había puesto buen vestido y estaba sucio, entonces no dejaba dentro del hotel para ser chofer. if you neat and clean Si estás then muy they bien, allow y está muy bien vestido, te puede dejar cuando los clientes sí tu soporte. Ok, pero él solo. Digo, ¿él solo o va a costar para qué? ¿Para qué? Que no tiene reserva ni nada y va a pensar los seguridad. ¿Para qué quiere ir a solo? Y van a seguir que porque no tiene reserva, entonces no creo que para ir solo no van a dejar. Lo que pasa en India, la gente no da respeto a los choferes. Piensa que mal educados, no son educados, trabajan muy mal. Entonces nadie quiere dar respeto a los choferes. No respetan los choferes. No, hermano, eso es muy mal, muy mal. El pensamiento, la mentalidad de la gente de la India, que si un chofer piensa que no es educado y vete a la mierda, es lo que dice.
Aquí nos abre la puerta, un valet parking y todo. Por aquí nos recibe la seguridad del restaurante. Claro, sí. Este restaurante tiene como 500 certificados en la entrada. Eso es una buena señal. Vamos a comer. Tiene más logros que usted. Sí, buena comida india. Otro problema. O sea, es como si mostrar lo bonito, lo lujoso fuera un problema. Sí, yo creo que no voy a salir sin darme los golpes con alguien. No se siente uno cómodo. Le puede preguntar si en este restaurante que es lujoso está bien visto comer con la mano. Se dejan a comer, pero normalmente uno al otro no le gusta que alguien comiendo con las manos. Yo estoy viendo varias personas comiendo con las manos alrededor. Entonces le vamos a entrar como nosotros. Entonces vamos a hacerlo como se come en India. Bueno, Con la mano. exacto, así vamos a hacerlo, hermano. Vamos a comer con las manos, pero Pero eso es lo normal. sí, pero tiene que usar el mano derecha. La mano derecha. Eso. No derecha. puede ser la mano izquierda. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No sé, porque Con la esto izquierda- lavar algo. No lo sé qué puedes decir. Lavar El aniceto. eso. Con la izquierda se lavan en el baño, entonces siempre se come con la derecha. Las entradas aquí son las más caras que he visto en todo este viaje por India. A $10 la entrada. Eso es muy caro. Demasiado carísimo. Para mí, si pregunta mi opinión, demasiado caro. Pregúntele al chofer si es caro una entrada de $10. जो ये स्टार्टर है जो ये 1000 का है अपने लिए ऑब्वियसली मतलब एक्सपेंसेस है ना मतलब Muy caro. वेरी एक्सपेंसिव हाँ काफी महंगा है 2 दिन का पगार है सैलरी esto es un sueldo por 2 días del chofer ¿En serio? el chofer o de lo que trabaja en construcción Ganan $5 al día. por 2 días. Por eso no se quería bajar. Pero hoy le vamos a dar el día de su vida a mi viejo. Claro. Mientras llega la entrada, nos trajeron esto, vamos a llamarle tortilla, pero no es tortilla. Está hecho de lentejas y tenemos diferentes salsas que podemos probar. Y además una bolita de harina de trigo que se ve frita. Lo frito siempre sabe espectacular. Y dentro trae lo que serían como pitipoas. Ok, entonces lo Ya sabe. remojamos esto en la salsa. Está bueno. Lo remojamos. Está lleno como de lentejas más bien. No Tiene de pitipoa. toque dulce. Sabe dulce, pero como un dulce amargo. Tiene una especia picantita. Dulce, salsa dulce. Salsa dulce. Salsa sí. dulce. Esta tortilla come normalmente con cerveza. Con cerveza. Con cerveza, pica. ¿Esto cómo se come? Así, mira, cortarla. Si quieres, puedes echar así. O puedes poner la salsa aparte. Por ejemplo, aquí lo pongo. ¿Cuál es la salsa picante? El rojo. ¿Seguro? A ver, probarlo. El verde. El verde. Fíjalo, me acabo de meter Engaña. Uy, un Dogor. poco de verde. Los colores se engañan. Venga, Dogor, juntos. Vamos con la verde. Yo creo que para él no pica. Quiero ver si es picante para el chofer. Le vamos a servir a mi viejo. Démosle. Hoy es el día de mi viejo. Cheers, 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 cheers. 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 No, este no pica. No, No pica. bueno, Ahora vamos a ver la entrada. ¿a usted le gusta el picante? Poco. Somos dos. Vamos a probar la entrada, que esta sí en teoría ya es normal, tiene picante indio normal. Más de 1000 de años, los indios que eran hindú, comían mano sentado en el suelo para una posición súper buena que puede digerir la comida. Por eso, comemos con manos, mejor para digerir la comida. Por eso, es el razonable. Por eso comemos con los manos. Vamos, Dogor. Espectacular. Nice. Ah. बट मेरे लिए मीडियम स्पाइसी है Muy bien, el sabor es muy bueno. Lo que pasa no es picante, no está suficiente picante que yo necesito. Es lo que está diciendo el Para chofer. mí sí pica. Ya está picando. Ya está picando, pero leve. Ey, ¿y este gallo cómo se come? ¿Así? Sí, así, así. Y pregúntele a él si el picante para él es... ये देखा ट्राई करेंगे स्पाइसी आपके लिए कि नहीं है ¿Le gusta? Sí. ¿Cómo? Y mejor... Sí, está bien. Más o menos. नो 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 परफेक्ट Perfecto. स्पाइसी No, बहुत पर- ज्यादा है कि कम है नॉर्मल स्पाइसी Y esto está perfecto para él. बराबर है hermano pica pero no es mucho normal picante normal Pica normal. No, se siente como... Fuego. Las semillas, cuidado con las semillas. इतना खा सकते हैं Uy, 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 uy. वाटर
Pida yogur, man. Hay que pedir leche o yogur. Uy, no. Dice que la cebolla sabe mejor. Pero No, el agua no me va a ayudar. No, pero este pica se puede comer, no puede hacer daño en el estómago para nosotros. ¿Eh? No, 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 no. No problema. Amigos, Está acostumbrado. necesito una servilleta o algo. Echalo, maje. Hemos defraudado a nuestros países. No, 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 incomible. Y esa es la comida menos picante. Y esa le gusta a Es él. el menos picante que hay. Dogor, no sé si seguir con... Con el plan. Sí, subiendo el nivel de picante. Ah, sí, aquí está. Sí, él Este le baja la traduciendo picante. dice que varias personas han venido y han valido verga como tú, entonces él te trae ya el yogur. Pero pruebe este yogur. Sabe agrio. ये थोड़ा डाल के खाने को बोलो पापड़ Este puede echar si quieres. Menos Dios, sí, por favor, deme algo. Maje, no se va lo picante. Ahí está. आंसू आ गए Oh, madre mía. mamma mía Hermano. Este cantidad de picante los hombres de la India comen normal en la casa cuando almuerzan o cuando cenan. Normal picante. Es como una pica con comida. Lo comen. Están acostumbrados. एक मिर्ची खा सकते हैं Dogor, estoy viendo a Dios. No, en serio. No se va de mi boca. No se va, perro. ¿Qué problema sus videos? En teoría, ¿por qué están comiendo esto amarillo ustedes? Es lo que no pica. Es dulce, diría yo un poco. Este es termina. pollo también, Lucky. Sí, también es pollo. Este pollo se ve espectacular. Viene gratinado, viene con queso encima. Entonces este también pica un poco. Normal. Normal, sí, normal. Porque tiene salsa Está blanca. bueno. Esa. क्रीमी है हाँ। बट मीडियम स्पाइसी Picante normal. Porque tiene salsa Dale, blanca. creo. Porque tiene crema de leche, por eso. El sabor está Muy rico. वो चीज जो डाले ना हाँ। उसकी वजह से थोड़ा कम स्पाइसी कम हो गया Porque echaron la crema blanca, por eso ahora es poco picante, muy poco Este es muy picante. bueno. Ah. El mejor. Tiene especias verdes que le dan ese toquecito mentoso, como amargo, como a jengibre, pero no es jengibre. Pero el queso mozzarella le da un sabor espectacular. Dicen que el chile que usted mordió le dicen el matamexicanos. Creo que los mexicanos serían felices aquí. Pero ¿cuántas entradas pedí? Yo no sé. Yo creo que esas son las salidas. Esto es cabra. Vean el servicio. Este es un restaurante muy lujoso. Esto es picante. Eso es picante. Ok. Entrele al picante, si ya se rompió el pantalón, que se rompe el calzoncillo. No, pero no se lo da él, tómeselo usted. Él es el que nos confirma el nivel. Mira, cómo está echando picante. Vea, se deshace la carne. Cheers. ¿Cómo está ese picante? कैसा spicy level क्या है इसका? स्पाइसी Picante. Ay. Cuando mi viejo dice picante, Es porque es picante. Porque eso es lo porque he hecho esto. Echaron esto. dice que la carne ya de por sí solo tiene picantillo. Pero que con esto, agárrese. Se deshace bastante la... Sí, la carne se deshace. Ya. A eso vinimos, Dogo. Bueno, que el Señor nos bendiga. No entra picando. No arranca picando. Empieza a arder, pero quema diferente que aquel otro. ¿Será que el concepto de picante para ellos es diferente que para el de nosotros? Sí, porque este Este no picaba tanto. me quema toda la boca, pero no me pica como aquel. Lo que nosotros decimos, un picante rico. Pica rico. Pica rico, como dicen los mexicanos. No, este está bien. Aflojó los mocos. Y además, la carnita de cabra está espectacular. No tiene ese sabor típico de la cabra, el olor a cabra. No, sabe espectacular. Se deshace en la boca la carne. Delicioso. Ahora sí se viene lo pesado. Eso era solo la entrada. Estos son los platos fuertes. Vean cuántas variaciones de tortilla, cuántas carnes. El uso del picante es histórico y tiene una razón de ser. Se dice que en el pasado, cuando no había refrigeración ni nada, que todavía mucha gente no tiene refrigeración en India, la cúrcuma y el chile y diferentes especias ayudaban a mantener en buen estado la comida, porque matan las bacterias y los hongos. Yo puedo empezar a armar mi taquito o el Sí, gallo no, así. yo estoy viendo cómo lo está haciendo él. Aquí tiene la... Uy, se ve espectacular. Vean esta tortillita, se ve Ahí va. espectacular. Ahí va, mi mejor gallo. Nosotros seguimos. Protocolo. Oh, bueno, aprovecho. Sabe a pizza. ¿Qué tal? Picante, ¿qué sabe?
spicy है. Muy picante, muy picante. Dogor, el jefe acaba de decir que pica. Y cabe recalcar que ellos, o sea, las personas de acá nos querían servir esto, como que no ven Sí. tan bien que nosotros nos estemos sirviendo. Sí, ellos venían a servir. Bueno, yo me he hecho un taco o un gallo. Vean, ellos no lo hacen como un taco. Ellos no lo hacen así como lo está haciendo el Dogor, no. Ellos ponen la carne a un lado y luego la rejuntan con la tortilla. Vamos a ver si es cierto que así como... O sea, como ronca duerme. Mira, usamos un mano, mira. Eso, cortarla. Miren, miren. Un mano. Pica, pero no me está matando. A mí un poco. Todo está muy caliente. No, Entonces intensifica el chile. ahí quedé, perro. No, man. Quizás mucho agarré. Puedo agarrar de su leche. Mandamos a pedir un kit anti-chile, pero dice Lucky que para ellos es veneno. Mira, una mezcla de carne y leche. Estás haciendo al revés. Nuestra tradición no tiene que comer carne con leche. Es muy mala mezcla. Muy mala. Muy mala. Puede morir. Pues el Dogor eligió el camino de la muerte. No, maje, no, ya no lo voy a poder seguir ayudando a su video, maje. No sé si usted no agarró mucho o qué venía en lo que yo agarré, pero está mal, maje. Mal. Pero esas lágrimas, ¿qué pasó? Son de verdad, perro. Y es solo el primer plato. Este es un pollo que viene especiado con cúrcuma, con algo que aquí le llaman masala, ¿verdad? Garam masala, chicken masala, Coliflor. Coliflor, no, coriander. Culantro. Puede tener una pizca de yogur, muchas especies juntas. Yo puedo seguir, yo puedo continuar. Puedo continuar con el plato que sigue. Perro, es lo que yo le estaba diciendo. Ellos le acaban de servir a mi viejo, no lo ven bien que uno está agarrando la comida. por favor. Sírvale sin miedo. Claro, mi hermano. A él sírvale más. A ellos no les gusta servirle a su misma raza. Dios, sí. Aquí también, por favor. Uy, aquí tenemos una bebida que se llama Sikanji, que es una soda con una mezcla de... Thank you. Uf. Maje, a mí échame, pero como que si te caigo mal, poquito, así, gracias. Esto se llama Sikanji, que tiene una mezcla que se llama masala. Masala se le dice a una mezcla de diferentes especias. Exacto. ¿Verdad? Entonces vamos a probar. Salud. Lo que tiene arriba es un montón de polvos. Está exótico, pero sabe bien para mí. Sí, sabe bien, sabe a limón, sabe fresco. Letal. Ese se ve letal, vean ese rojo. Son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Yo no estoy seguro, man. Creo que una poco más, pero es que ahorita todo lo que pique me va a afectar. Vea, quiero que vean cómo se Al ve fin, una esto. tortilla salvadoreña. Uf, esta tortilla parece una arepa. Poquito más, poquito. Deliciosa, como una arepa costarricense salada. Es harina de trigo frita y saladita. Uy, este se ve letal. Uy, te están poniendo la mera salsita, perro. Ellos tienen un toque para cortar la tortilla todo con una sola mano, porque a la izquierda no se usa para nada. Entonces con una sola mano cortan la tortilla, juntan la salsa, juntan el arroz. Yo estoy aprendiendo del maestro. Esto es cabra, igual, en muchas especias picantes. Solo voy a probar la salsa, no lo voy a probar todo lo que viene. Sí, pero es que la carne, no es la carne, es cabra. Tiene textura muy suave, entonces se puede cortar con la mano. El problema es que la comida caliente intensifica el chile. No, man. Pero está comestible, está comestible. Si les gusta el picante, se Me come. sabe como atún. La cabra sabe a atún. La cabra está espectacular también. Está cocida a fuego lento, entonces está muy suavecita. Pero sí, este chile perdura, no se va, perdura en el paladar. Pregúntele si está muy picante para él. आपके लिए spicy है कि नहीं? 100% स्पाइसी नहीं है. Todavía no está 100% es picante. 70 to 75. 72, 72, 75 porcentajes de picante. जैसे आपको आंसू आ गया ना, हमें नहीं आए. Como que te caíste lágrimas, no como no puede ser. Tiene que ser más
3 veces picante para eso. Para ponerlo a llorar a él, tiene Sí. que ser 3 veces más picante. Exacto. Yo creo que él en otra vida fue mexicano. A mí me ha bajado hasta los ánimos el picante. Ya no quiere hablar, mi dogo. Finalmente podemos tener la opinión de Lucky. Recuerden que Lucky es vegetariano. Entonces mandamos a pedir platos vegetarianos picantes. A ver. Y vamos a probar una tortilla diferente que también se ve espectacular, se ve frita. Ahora sí, Lucky, dígame si de verdad está picante o no. Ay, yo estoy viendo y sufriendo. Pica, pero no como 100%. Como 95%. 95 es pica, pero 5 falta poquito para picar mucho más. Vamos a probar un plato vegetariano envuelto en una tortilla de harina de trigo. Quiero que vean el plato. Trae como pitipoas, algo similar a las vainicas. Trae zanahoria, trae poquito de chile dulce. Todo en una salsa de especias. Que igual trae cúrcuma, diferentes picantes. Nunca puede faltar el cardamomo que le da un sabor mentoso, fresco. Ay, ¿cuánto vale uno de estos platos? Todavía no voy a recurrir a la leche. Me rehúso. Ahora está picando. Cuando comemos no pica, pero ahora me está picando. Le recomiendo mucho la Coca-Cola de la India. Sí, le recomiendo. Vean esto, aquí se llama, ¿qué sería? Como dedo arriba, o sea, pulgar. Thumbs up, es una bebida india. Me imagino que ya la compró Coca-Cola. Y todas las bebidas traen el signo de que son aptas para vegetarianos. Es picar, hermano. Ahora es Sí, picando. es un picante que se queda. Ahora está picando demasiado. Cuando está... धीरे Porque está subiendo ahora picante. Cuando comí no era picante. Mucho, ahora... Sí, yo sigo sintiendo el mismo picante de hace un rato, no se va. Pruebe la bebida de los dioses, lo primero que empecé a amar aquí en la India, lo primero. Ay, me ayudó. Con razón mi viejo se está tomando una. Trae cúrcuma. Todo trae cúrcuma. Es más mentoso que la Coca-Cola y no tiene tanto gas como la Coca-Cola. Está rica. Sí, y difícil de describir. Necesito que le enseñe a comer arroz con las manos. आप बताएंगे कैसे मतलब हाथ से खाना खा सकते चावल ahora Pon mira atención, Doc. así y mira Bite लेने का como haciendo como una bola bolito y a eso mira and pushing the end. Y lo empuja con el dedo gordo. Ok, voy. Sin tortilla y sin nada, directamente el arroz. Lo hace una bolita. Se me peguen los dedos. Pero de eso se trata. Lo tiene aquí Voy a agarrar un poquito de una cebolla, se me hizo torta. y se empuja con el dedo gordo cuando entra a la boca. Va a la boca. Sí, así no tiene que chuparse los Sí, dedos. pero nada parecido a lo que le hizo una pelota y mire yo el desparpajo que Es lo que hay. ¿Vio el toque con el dedo gordo? El chofer nos está diciendo algo escrito en los libros sagrados del hinduismo. Sí. ¿Qué dice Lucky? dice las Vedas Los Vedas. en los Vedas si comemos con esta forma mira de comer así mira eso activa el sistema de nerviosa para digerir la comida muy bien. Como que usted le está diciendo al cuerpo que va comida. Exactamente, así es. En el libro está escrito que este movimiento es para comer. Para comer, Entonces el cuerpo se prepara. se prepara y para digerir muy buena comida, puede digerir muy bien. O sea, la digestión le he hecho mal todo este tiempo, por eso soy gordo. Eso es. He estado comiendo mal, así tengo que comer de ahora en adelante para hacer bien la digestión. Esto que estamos comiendo es un biryani. Es un arroz muy largo. Es un arroz perfumado, pero además le agregan muchas especias. Veo especias de polvo rojo, tiene culantro. Yo lo describiría como macarrones chiquitos. Tiene esa consistencia como los macarrones, pero muy chiquitos. Tiene ese saborcito a menta. Y este pica leve, gracias a Dios. Mi hermano, uy, qué rico. Hasta esto huele a menta. Un pañito caliente para lavarnos las manos y prepararnos para lo que sigue. Se viene el último nivel, los postres indios. Postres indios reales. Le pregunta a mi viejo si estos son postres que se comen normalmente en la casa, en la calle. जो हमारे नॉर्मल घर में हाँ। ये डिजर्ट खाते हैं आपको लग रहा है आई थिंक नहीं खाते हैं हाँ ये खाते हैं खाते हैं हाँ ये खाते हैं क्या क्या जलेबी और जलेबी और खीर और गुलाब जामुन गुलाब estos son tres postres lo comen normalmente en la casa O sea, es bien नॉर्मल indio घर में esto. बनता es है muy indio sí, sí, muy indio Démosle entonces, mi viejo. pruébalo Usted provecho me dice si está bueno. ये आप बताना कैसे मतलब क्या टेस्ट है कैसा टेस्ट Ese, según lo que entiendo, es un arroz con yogur. ¿Cómo se llama, leche Lucky? ferry saffron Ferry saffron. Dele, Dogo.
nosotros. Adelante. Very good. Very good. Está delicioso. Sabía cereal. Sabe a un arroz con leche, pero tiene cardamomo. Y Esa es la malay. diferencia. Un arroz con leche con muchísima leche Ese tengo condensada. ese tengo la curiosidad. Qué delicia. Yes. Dale a este. Jalebi. Jalebi. Ah, sí, Dele con la mano, con lo que se sea. hace. Ah, Con ok. crema, está echando con la crema. Este se llama jalebi. 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 Lo voy a agarrar con la izquierda para que le duela. Todo lo que no hay que hacer. Este es Muy bien. very good. Very good. Este es Very hard sweet. como una harina que echan en aceite y luego la remojan en una agua de azúcar. He visto el proceso en la calle. Escuchen. Se quiebra porque es tostado. Sabe muy rico. ¿Qué tal? Sabe a algo frito, como algo de El Salvador, frito, tañino, muy delicioso. Para mí este es el mejor ahorita. Dele a este, mi viejo. Yes. Un momento. Ese se come la bolita así entera. Ah, sí, canal, vemos ya. Ah. Eso lo sirven así. Con respeto. Ok. Y mira, mira, mira. Eso. Muy bueno. ज़्यादा मीठा है. Este es más dulce que los otros. Es lo Más que está dulce diciendo. que los demás. Ok, él agarró la bolita. Uy, está calientita. Recién hecho. Sabe a los postres de Semana Santa. Dulces, dulces. Cuando les gusta picante es picante. Y cuando les gusta dulce, es dulce. Está intenso. ¿De qué es esa bolita? Sabor. ¿De qué está hecha? Harina blanca y dice dulce, perdón, el azúcar y leche. No sé exactamente qué es porque no es pan. No es Tiene pan. una contextura suavecita. Vamos a romperla a ver cómo se ve por dentro. Es como una masa. Es como una gelatina, como si fuera una gelatina. Pero este dulce Se pasa de intenso. y está calientito. Este tipo de postre mucho en las bodas. Ponen muchos en las bodas. Es una miel como con sabor a una leche condensada. Muy rico. Y este de aquí, Se llama rasmalai. rasmalai. Este es difícil de conseguir. Muy difícil. No, conseguir no cocinar. Cocinar. Claro, es muy difícil. ¿Qué Más trae difícil. esto? Que इसमें क्या क्या आता है? इसमें दूध से बनता है. Esto es hecho de leche. De leche. और जो ऊपर का है ना Ah, वो सेम वैसी प्रोसीजर है. Ah. उसको गोल बनाएंगे. H golo. Y lo otro es lo que está bolito, es lo mismo proceso. Como esto, gulab jamun, fritar y echar en el azúcar, pero del salsa tiene con leche. Ok. Es lo mismo pero en una salsa de leche. Claro, probalo, buen Confírmelo, aprovecho. mi hermano. Ah, muy bien. Mamma mía. Mamma mía. Mi favorito es este. Este es exactamente igual, misma contextura, mismo todo, pero lo que cambia es la salsa. Es como una leche dulce, pero no tan dulce como este. Mi ganador se queda entre el arroz con leche, mentoso y estas bolitas. Qué belleza. Y me llama la atención que este, así a modo de lujo, de mostrar, ¿Y será que sí se come? de ser ostentoso, le pusieron no oro laminado, plata laminada. Ese nunca lo había visto. Tiene pedazos de plata. Y si era papel aluminio, se jodió el dogo. No se siente, está rico. Delicioso. $150 pagamos por todo lo que ustedes acaban de ver. Eso es mucho. Estás pagando el sueldo de una persona que trabaja El sueldo de una persona de un mes. de un mes completamente, hermano. Pregúntele a mi viejo si lo disfrutó. ¿आपने enjoy किया food का मजा आया? बहुत मजा आया. Muy bien, porque para él es primera vez que ha venido aquí. Primera vez que viene aquí. Claro, primera vez, porque lo que te he dicho, cualquier persona no se puede venir. Y estaba rico. अच्छा था खाना कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत. Muy bueno, súper riquísimo. Amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Obviamente, le podemos dar lo que pagamos de restaurante de propina a mi viejo. Sin miedo al éxito. Yo creo. Sí. Para bendecirlo. Y por acompañarnos también. Amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Costó mostrar esta otra parte. No nos dejaban, prohibido en un lugar, prohibido en otro lugar. Intentamos en centros comerciales y tampoco nos dejaron hasta que finalmente se dio. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Cuéntenme qué les parece la comida india limpia de restaurantes lujosos que prácticamente no vemos en internet. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Costa Rica. Besitos de alguien que hoy se quemó lo que vendría siendo el hocico realmente.